¿Cómo están mis hermanos? Muy buenas tardes a todos, bienvenidos. ¿Listos para la palabra? ¿Sí? ¿Seguros? ¿Se va a enojar? ¿Sí? ¿O no? Decídase. ¿Se enoja o no se enoja? Abra su Biblia por favor ahí en Romanos capítulo 11. Seguimos con la serie de Conociendo a Dios. Y este es el tema número 15 de esta serie. ¿Cuántos quieren conocer más a Dios? Sí, levante su mano. ¿Quiere conocer más a Dios? Tiene que poner atención a la palabra, ¿sale? Tiene que poner atención a lo que el Señor nos está hablando a través de su palabra, porque es en la palabra donde tenemos la revelación de Dios, de quién es Dios, qué es lo que a Él le gusta, qué es lo que a Él le desagrada. Y el día de hoy vamos a ver un tema llamado la bondad y la severidad de Dios. La bondad y la severidad de Dios. Y dice ahí en Romanos capítulo 11, en el versículo 22. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Qué tremenda palabra, ¿verdad, mi hermano? Vamos a orar, vamos a poner en manos del Señor este tiempo y pedirle de su gracia. Padre nuestro, queremos darte gracias por este tiempo, porque tú lo tienes en control y lo has preparado para todos nosotros. Gracias porque tú has expuesto mi vida a tu palabra. Y ahora vas a exponer nuevamente mi vida, pero también la vida de mis hermanos. Estamos reunidos como un mismo cuerpo para conocerte más, exaltar tu nombre, para clamar con sinceridad de corazón que te necesitamos. Que no queremos seguir caminando bajo nuestro razonamiento, sino que en verdad queremos conocerte más. Y que ese conocimiento traiga una transformación a nuestra vida, de modo que podamos experimentar de una manera más cercana tu presencia. Ayúdanos, Padre, toma control de este tiempo, toma control de cada palabra que salga de mi boca, que sea extraída de tu corazón, de tu pensamiento, y que cada uno de mis hermanos aquí presentes y aún los que están escuchando o escucharán en algún momento el mensaje, dispongan todos sus miembros, sus sentidos, para escuchar tu voz a través de tu palabra. Gracias, Señor. Te reconocemos y dependemos de ti. Queremos bendecir tu nombre y darte toda la gloria y decirte que estamos agradecidos porque nos tienes en este lugar, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, quien es nuestro Señor, nuestro Rey y bendito Salvador, te damos gracias. Amén. Quiero hacerle una pregunta, mi hermano. Ya sé la respuesta, pero quiero que usted me la diga, ¿sale? ¿Dios es bueno? ¿Cree que Dios es bueno? Sí, indudablemente, ¿verdad? Dios es bueno. Quiero hacerle una segunda pregunta. ¿Dios es severo? ¿Sí? ¿Quién cree que Dios es severo? Levante su mano. Bueno, lo acabamos de leer. Dice la Escritura que miremos la bondad y la severidad de Dios como una misma cosa. Pero es fácil aceptar la bondad de Dios. ¿A cuántos les gusta la bondad de Dios? Es fácil aceptarla, asimilarla, incluso es fácil buscar la bondad de Dios. Pero una persona difícilmente, mi hermano, va a aceptar a un Dios que es severo. Rechaza el hombre toda idea de un Dios que pueda causar miedo en los corazones o un Dios relacionado con el dolor. Es difícil que un hombre acepte un Dios así. ¿Cuántos hemos experimentado en algún momento la bondad de Dios? Todos. Absolutamente todos, sin duda alguna, el mundo entero ha podido participar de las bondades de Dios.
El salmista David, en el Salmo 145, en el versículo 15 y versículo 16, escribió: los ojos de todos, ¿quiénes son todos, mis hermanos? Todos. Todos. Los ojos de todos esperan en ti, y tú les das su comida a su tiempo. ¿Cuántos les gusta comer? En su tiempo. Algunos que comen todo el tiempo, pero es a su tiempo. Saliendo de aquí van a ir y van a comer, ¿verdad que sí? ¿Y quién creen que les va a proveer esa comida? Quizá alguno pueda decir: no, es que yo trabajé y me esforcé durante toda la semana para poder obtener el salario. Sí, pero ¿quién te dio la fuerza para trabajar? Tan solo ¿quién te dio el respirar para poder levantarte y poder acudir a ese trabajo? O quizá estás recibiendo de la bondad de Dios sin ni siquiera trabajar. Pero dice la Escritura que Dios les da el alimento, su comida a su tiempo. Y dice en el versículo 16: abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Así es Dios, mi hermano, es un Dios bueno en gran manera. Y absolutamente todo ser viviente ha visto la bondad de Dios. Porque la bondad de Dios se relaciona con aspectos como la misericordia. La misericordia es que Dios no nos ha dado lo que realmente merecemos. Eso se llama misericordia. Quizá tu esposa o tu esposo, a falta de misericordia, te den una cachetada, ¿verdad? Pero Dios no nos da lo que merecemos. Y eso se llama misericordia. Tan solo el despertar cada mañana es parte de su misericordia. Dice la Escritura que nuevas son cada mañana. Tú te despertaste el día de hoy con una misericordia diferente a la misericordia que necesitabas el día de ayer, ¿sabías? La bondad está relacionada con la misericordia, con la gracia, que es que nos da lo que no merecemos, con la generosidad, con el amor, cosas que todo hombre quiere, ¿verdad? ¿Cuántos quieren a un Dios generoso? Todo hombre quiere ver la generosidad de Dios en su vida, en todas las áreas, y quiere que sobreabunde todos los deseos de su corazón. Absolutamente toda la tierra, todo ser viviente ha visto la bondad de Dios y en cierta manera ha podido participar de la bondad de Dios, creyentes y no creyentes. Pero ¿cuántos quisieran experimentar también la severidad de Dios? ¿Hay alguno que quisiera experimentar la severidad de Dios en su vida? El Salmo capítulo 30, versículo 7, en la versión Palabra de Dios para Todos, dice así: mientras me mostraste tu bondad, me sentía invencible. ¿Cuántos se sienten así mientras Dios les muestra su bondad? Nos sentimos invencibles, parece que nada puede salir mal. Caminamos los días felices, incluso aconsejamos a otros, levantamos al caído, y eso es bueno, mi hermano, porque nos sentimos poderosos con Dios. Y es lo que sentía el salmista, dice: mientras me mostraste tu bondad, yo me sentía invencible, pero cuando te alejaste de mí, me invadió el miedo. Qué terrible es pensar que Dios sea parte de nosotros. Que Dios en algún momento de tu vida ya no ponga su mirada sobre ti. ¿A cuántos les gustaría esto? Es algo terrible, tan solo pensarlo debe de ponernos a temblar. Que Dios quitara su mano de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestro trabajo, que nos cortara completamente el aire que respiramos. Pero la severidad, mi hermano, de Dios está relacionada con su justicia. Dios no es severo simplemente por el hecho de que le guste ser severo. No, sino que la severidad de Dios surge de un carácter de justicia. Una justicia que demanda un juicio ante las injusticias. Una severidad que está relacionada con la disciplina hacia la vida de todos sus hijos, cosas de las cuales no todos están dispuestos a participar. Pero ambas, tanto la bondad como la severidad,
mis hermanos, están íntimamente relacionadas con un carácter perfecto de Dios. Y es imposible que exista una sin la otra. No puede existir la bondad de Dios sin su severidad. Ya están expuestas en su palabra. Había una situación entre los judíos y los gentiles en Roma. Y el apóstol Pablo se encarga de enseñarles precisamente, tanto a judíos como gentiles, acerca de esto. Había una situación entre el pueblo que Dios había escogido y los gentiles, y Pablo expone claramente algo que tanto judíos como gentiles no estaban entendiendo: que Dios es un Dios tanto bondadoso como severo. Y los gentiles y los judíos cristianos no entendían esta parte. La iglesia en Roma estaba compuesta en su mayoría por gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Personas que no pertenecen al pueblo judío. Pero al ser la mayoría, estos gentiles cristianos se jactaban de que el pueblo judío había fallado y rechazaban el linaje del pueblo judío y los menospreciaban. Por otro lado, también los judíos cristianos se sentían más que los gentiles por venir del linaje de Abraham, a quien fue hecha la promesa, y al mismo tiempo menospreciaban a los gentiles. Es decir, que los gentiles cristianos eran demasiado severos con el pueblo judío al juzgarlo porque habían crucificado al Señor de la gloria. Pero también los judíos eran demasiado severos con los gentiles porque no pertenecían a un pueblo escogido por Dios, o no pertenecían al linaje de Abraham. Pero Pablo les recuerda que Dios había sido bueno con Israel, pero que el pueblo de Israel había abandonado esa bondad. El pueblo de Israel abandonó completa y totalmente la bondad de Dios. Pero al mismo tiempo Pablo les recuerda también a los judíos y a los gentiles que fue a causa de la desobediencia del pueblo de Dios que también los gentiles pudieron alcanzar la misericordia. Y nada de esto tenía que ver con lo especial que pudieran ser judíos o gentiles, porque no tenían nada de especial ni uno ni los otros. Es como tú y como yo. ¿Qué tenemos de especial para con Dios que le podamos dar a Dios u ofrecer a Dios? Absolutamente nada, ¿verdad? Dice la Escritura que lo vil del mundo escogió Dios y lo necio del mundo para avergonzar a lo sabio. No tenía nada que ver con lo especial que pudieran ser estos dos linajes o estos dos pueblos, porque al final del pasaje dice la Escritura: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Esto significa que la realidad es que todo lo que recibimos, lo recibimos de Dios. Y no hay nada por lo cual podamos enorgullecernos. ¿Cuántos orgullosos hay aquí? No hay nada por lo que podamos enorgullecernos. Todo proviene de Dios. En otra ocasión, Pablo escribió a los Corintios, y en el capítulo 4 de su primera carta, en el versículo 7, el apóstol Pablo les hace una pregunta de esas matadoras. ¿Cuántos les gustan las preguntas matadoras? Esas que te dejan desarmado y que no tienes nada que responder más que doblar las manitas. ¿A cuántas les gustan? ¿A cuántas esposas les gusta hacer esas preguntas a su esposo? ¿Verdad? Esas que el esposo tiene que doblar las manitas y llevarte a cenar. Pablo hace una pregunta de ese tipo y les dice: pero, porque ¿quién te distingue? O sea, ¿quién te distingue a ti? ¿O qué tienes que no hayas recibido? ¿Cuántos recibieron la ropa que tienen? ¿Cuántos recibieron los ojos? El pelo. ¿Cuántos recibieron los pies? ¿Qué tienes que no hayas recibido, mi hermano? ¿Hay algo? ¿Alguien que se atreva a decir que recibió, que tiene algo que no recibió de nadie? ¿Qué tienes
que no hayas recibido. Entonces, dice el apóstol Pablo, si lo recibiste, ¿por qué te glorías o te jactas como si no lo hubieras recibido? Era una pregunta totalmente aplicable a tanto judíos como gentiles de la iglesia en Roma. Porque los judíos sentían que no habían recibido la elección. Pero Dios ya les había dicho que no los escogió por ser un pueblo numeroso, un pueblo brillante, sino por ser la pequeña ciudad o el pueblo más insignificante de toda la tierra. También los gentiles. ¿Por qué se glorían como si la misericordia de Dios lo hubieran alcanzado porque ustedes hicieron algo bueno? No se jacten, porque todo lo que tenemos lo recibimos y no hay nada que nos pueda distinguir. Santiago, el hermano del Señor, caminaba también por la misma línea de pensamiento. Y en Santiago 1:17, él expone toda buena dádiva y todo don perfecto. O sea, toda cosa que te hayan dado, un don es algo que te dieron, no habla de un Señor que es perfecto. Todo don perfecto desciende ¿de dónde? ¿Sí está leyendo su Biblia? Ahí dice, mire, lo alto. ¿Y quién está en lo alto, mi hermano? ¿Usted? ¿Su papá? ¿Su papá de apellido Slim? ¿Verdad que no? Desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Por lo tanto, todo lo que tenemos lo recibimos y no hay nada por lo cual podamos jactarnos. Los cristianos, tanto judíos como gentiles, estaban olvidando de esto. Miraban atentamente la bondad de Dios, pero ignoraban la severidad. Aquella severidad que Dios tenía para con todos aquellos que menospreciaban esa bondad. Porque a nosotros nos encanta ser severos con otros. ¿A cuánto les gusta ser severos con otras personas? Pero ¿sabías que si tú eres severo con otra persona, automáticamente estás menospreciando la bondad de Dios? Porque no la estás recibiendo como un don perfecto que viene de lo alto, una dádiva. Porque te estás creyendo mejor que otra persona. Es lo que le pasaba al pueblo de Israel. O por lo que luchaban los gentiles. Queremos la bondad de Dios en nuestras vidas. ¿Cuántos quieren la bondad de Dios? Pero queremos la severidad de Dios para otro, no para nosotros. Sin darnos cuenta que al momento de que nosotros deseamos una severidad para otra persona, también la recibimos para nosotros mismos. Pablo explica que tenemos que tener cuidado de la posición que tomamos, porque en ocasiones podemos ver la bondad de Dios si es que caminamos adecuadamente. Pero en otras ocasiones puede que nos toque conocer la severidad de Dios, porque nos hemos envanecido y nos jactamos de todo lo que tenemos o lo que recibimos de parte de Dios. Yo me jacto de que soy más inteligente que otra persona o que tengo mayor conocimiento bíblico. Pero ¿qué tienes que no hayas recibido? Al fin y al cabo, todo depende de la bondad de Dios. Y al momento de que tú te jactas o que yo me envanezco, nos hacemos acreedores a conocer esa severidad de Dios que nadie queremos conocer. Aprendamos, mis hermanos, a conocer la bondad y la severidad de Dios. Porque estas dos cosas, tanto la bondad como la severidad, son inseparables en el carácter de Dios. Cualquiera que desee conocer a Dios verdaderamente, ¿cuántos desean conocer a Dios verdaderamente? A ver, le voy a preguntar otra vez para que Dios lo escuche, mi hermano. ¿Cuántos quieren conocer a Dios verdaderamente? Levante su mano. El que no levantó la mano, Dios no lo vio y Dios no le va a revelar nada. Cualquiera que desee conocer a Dios verdaderamente y que desee caminar en el equilibrio que su misma palabra nos marca, tendrá que enfrentar esta realidad, que Dios es tanto bondadoso como severo.
Es algo de lo cual no podemos escapar. El hombre natural siempre quiere entender todas las cosas bajo su propio razonamiento, ¿verdad? Así es el hombre natural. Bajo el entendimiento natural y de vista corta a la que tiene acceso. En la sabiduría carnal o en la sabiduría humana, la bondad y la severidad son dos aspectos que no pueden existir en un mismo Dios. Pues un Dios que es bueno no puede de ninguna manera ser severo. La severidad no tiene relación con la bondad. Por ejemplo, cuando a un niño se le da disciplina, ¿cuál es la reacción inmediata de un niño que recibe disciplina? Ya no te quiero. ¿Sí o no? A mí mi hija me ha dicho, ya no te quiero, porque le doy disciplina. Ahí está mi esposa, si no, ¿verdad que sí me ha dicho? Y me pongo a llorar bien horrible. Pero es la reacción inmediata de un niño. Le das disciplina y ya no te quiere, porque asocia la disciplina o el pago justo de sus hechos a una falta de bondad o de amor. Tú lo disciplinas y siente que no lo amas, ¿verdad? Asocia la disciplina, asocia la justicia a una falta de amor, a una falta de bondad. Porque para el hombre, la bondad depende del cumplimiento absoluto de sus propios deseos. Es decir, si obtiene lo que quiere o lo que considera que necesita, entonces es bueno. Y todo lo malo tiene que ver con no obtener lo que desea. ¿No te va bien? ¿Y qué dices tú? Qué mal. ¿Verdad que sí? Y te va bien, ¿y tú qué dices? Qué bien. ¿O no? Asociamos la bondad de Dios con obtener lo que queremos. Así es el hombre natural. Y si no obtiene lo que quiere, entonces es algo que no es bueno. La bondad de Dios, mis hermanos, describe el carácter perfecto de Dios. ¿Recuerdan que Jesucristo dijo que solamente hay uno bueno? ¿Quién es bueno? Dios y nadie más. Describe perfectamente su carácter, su perfección. Es un ser admirable, un ser digno de ser exaltado. La bondad de Dios es una cualidad única de la deidad que lleva a Dios a moverse a la generosidad y a la misericordia. Es la bondad de Dios lo que se manifestó a través del Hijo, a través de la venida de Jesucristo, a través de su sacrificio. El acto más sublime de bondad, misericordia, gracia y amor que vamos a poder experimentar en la vida, el sacrificio del Hijo de Dios. En tanto, la severidad de Dios, mi hermano, describe su inflexibilidad ante su santidad. Es decir, que Dios tiene un carácter que no tiene tolerancia ante el pecado. Dios no tolera el pecado, ¿sabía usted? ¿Sabía que a Dios le repugna el pecado? La severidad de Dios tiene que ver con esta repugnancia o falta de tolerancia ante el pecado o ante la inmundicia. Esta palabra, severidad, significa cortar. Es decir, que Dios corta duramente con todo aquello que se opone a su carácter bueno y a su carácter perfecto. Dios lo corta. Un juicio sobre todo aquel que rechaza y menosprecia su amor. Ahora, déjeme decirle algo. La cruz también mostró la severidad de Dios. ¿Cuántos saben esto? Una severidad derramada sobre su propio Hijo. Un acto de justicia y juicio sublime llevado a cabo para la salvación de las almas a causa de la repugnancia del pecado, el cual tuvo que cargar sobre su propio Hijo por todos nosotros. Y fue severo ese juicio, mi hermano, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y tuvo que ser derramada la sangre del Cordero severamente para que entonces Dios pudiera salvarnos a nosotros, al considerarnos justos por la justicia de su Hijo.
Pero por muchos años, el hombre natural e ignorante de Dios, aun cuando digan creer en Dios, ha buscado incansablemente la manera de presentar a un Dios manipulable. Es decir, un Dios que carece de carácter para dar el pago justo a las abominaciones de los hombres. El hombre trata de buscar ese Dios y trata de levantar y exaltar a ese Dios que tiene una falta de carácter impresionante para hacer justicia. Es decir, que no es posible que un Dios bueno quiera o permita cosas malas. Y es aquí donde surge aquel pleito durante muchos años acerca del problema de la maldad. Un problema que desencadenó aquel tipo de mensaje que presenta un Dios que siempre es bueno y que nunca actuaría con severidad sin importar lo que el hombre haga, porque finalmente Dios está totalmente interesado en el bienestar del hombre. Por lo cual se concluye que todos somos hijos de Dios y al final todos vamos a ir a la vida eterna sin importar la forma de vida que llevemos. ¿Será este el Dios que se manifestó a los hombres? ¿Será este el Dios de las Escrituras revelado? Mis hermanos, como cristianos este tipo de pensamiento tan natural no debe de existir en nosotros. Ya no debe de tener lugar porque ya no actuamos, ya no nos conducimos según lo que razonamos, según el raciocinio del mundo o de los hombres naturales. Claramente la Escritura nos dice que un hombre natural no entiende las cosas que son del Espíritu, ¿verdad que no? ¿Por qué? Se han de discernir espiritualmente. Porque para el hombre natural son locura. ¿Cómo un Dios de bondad también al mismo tiempo puede ser un Dios de severidad? Un Dios que está relacionado con el dolor o con el miedo, porque ¿cuántos saben que Dios infunde miedo, mi hermano? ¿No recuerda todos los casos en el Antiguo Testamento cuando el pueblo de Israel llegaba con el arca del pacto y los enemigos comenzaban a temblar? Porque sabían que la presencia del Señor estaba en medio de ellos. ¿Cómo aquella mujer ramera llamada Rahab les confesó a los espías que todo el pueblo estaba temblando por todas las cosas grandes y maravillosas que Dios había hecho con ellos? ¿Y cómo los había sacado de Egipto? Y los puso a temblar. ¿No recuerdan cómo el pueblo de Israel también tembló ante la presencia de Dios en el monte Sinaí? De modo que clamaron a Moisés que mejor él se encargara de estar en la presencia del Señor porque ellos les daba cuscús. Porque era tan terrible aquello que se veía, dice la Escritura, que no podían soportarlo. Pero para el hombre natural son locura estas cosas, no las puede entender. Se necesita una vida espiritual, una vida que Dios da cuando somos perdonados por Él, cuando somos transformados por su Espíritu Santo. Por ejemplo, para el mundo, en relación a los derechos humanos, si no dejas que una joven aborte, entonces eres malo e injusto, ¿verdad que sí? ¿Cuántos malos e injustos para el mundo hay? Somos malos e injustos porque no seguimos su línea de pensamiento, seguimos la de Dios. Y eso nos cataloga como injustos, como malos, como intolerantes. Y si tratas de aplicar justicia tanto para la madre como para el hijo que lleva en su vientre, entonces eres un falto de amor y bondad. Así actúa el mundo en esta y en muchas otras cosas. Pero en Dios, mis hermanos, somos enseñados acerca de la realidad de las cosas que estamos viviendo. Es por su palabra que podemos ver con claridad qué es lo que hacemos y cómo reaccionamos. Y si nos exponemos a su palabra, entonces vamos a saber si estamos reaccionando bien ante la bondad y ante la severidad de Dios. Porque tenemos responsabilidad con ambas partes del carácter de Dios. La enseñanza del apóstol Pablo a los hermanos en Roma no era algo nuevo. Dios ya lo había declarado mucho tiempo antes. Pablo lo único que estaba haciendo era recordarles que Dios actúa con bondad, pero que al mismo tiempo Dios puede ser severo con aquellos que lo abandonan. Y esa advertencia la encontramos en Éxodo capítulo 34, versículo 6. Abre tu Biblia ahí.
Vamos a leer el versículo 6 y el versículo 7. Dice, y pasando Jehová por delante de él, ¿de quién? De Moisés, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso. ¿Cuántos creen que eso es así? Totalmente, mi hermano. El Señor es fuerte como ningún otro, poderoso, misericordioso y también piadoso, y es tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, cosas por las cuales el pecado se corrige con misericordia y verdad. Y Dios es grande para estas cosas, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. ¿Cuántos han podido ver la bondad de Dios a través de estas cosas? Nosotros estamos dentro de ese millar, porque hemos recibido la misericordia de Dios. Dios ha perdonado nuestra iniquidad, nuestra rebelión, ha perdonado nuestro pecado. Pero aquí es donde se manifiesta también su severidad. Porque enseguida dice, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Si somos observadores, mis hermanos, podremos ver o podemos darnos cuenta de que cada palabra de bendición que Dios ha dado desde el principio, a través de las cuales Él mismo quiere bendecir, notaremos que también hay una dura advertencia por no hacer o por no mantenerse o por menospreciar su bondad desde el principio. Lo hizo con Adán y con Eva, ¿recuerdan? Él quiso bendecir a Adán y Eva y les dio todo en sus manos, pero juntamente con esas palabras de bendición hacia con ellos también iba incluida una dura advertencia si ellos no hacían lo que Dios les demandaba. En 1 Reyes, capítulo 9, del versículo 2 al versículo 9, vemos las palabras que Dios le habla directamente a Salomón, y en donde también revela esas palabras de bendición, esas palabras de bondad que Dios quiere dar, pero al mismo tiempo aquellas palabras de severidad si Salomón no se mantenía en los caminos que Dios le estaba demandando. Dice, Jehová apareció a Salomón la segunda vez, como le había aparecido en Gabaón, y le dijo Jehová, yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. ¿Cuántos han hecho oraciones y ruegos ante la presencia del Señor? Bueno, esta palabra quiero que la tomes para ti. Dios ha oído tu oración. Dios ha oído tus ruegos porque los haces en su presencia. Tienes libertad para entrar hasta el trono de la gracia, dice la Escritura, por el camino nuevo y vivo que Cristo nos abrió. Y tú puedes entrar a orar, a rogar, a dar gracias a Dios. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre. Y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. ¿Cuánto quisieran esta palabra para ustedes, mis hermanos? Que los ojos de Dios y el corazón de Dios estuviera en tu vida, en tu casa, todos los días. Qué impresionante, ¿no? Es algo maravilloso, es algo asombroso. Y si tú anduvieres delante de mí, como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé a David tu padre, diciendo, no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Versículo 6. Mas si obstinadamente te apartas de mí, tú
y tus hijos, y no guardas mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de ustedes, sino que fueras y sirvieras a dioses ajenos y los adoras, yo cortaré, yo seré severo contigo. Yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra que les he entregado. Y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la echaré delante de mí, e Israel será por proverbio y refrán a todos los pueblos. Y esta casa que estaba en estima, cualquiera que pase por ella, se asombrará y se burlará y dirá: ¿por qué ha hecho Jehová así a esta tierra y a esta casa? Y dirán: por cuanto dejaron a Jehová su Dios, que había sacado a sus padres de la tierra de Egipto, y echaron manos de dioses ajenos, y los adoraron y los sirvieron. Por eso ha traído Jehová sobre ellos todo este mal. ¿Hay bondad en Dios, mi hermano? ¿Hay bondad en Dios? Pero también hay severidad, ¿verdad? Una severidad tremenda. También David le advirtió lo mismo a Salomón. En 1 de Crónicas capítulo 28 versículo 9 dice: y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscas, lo hallarás, mas si lo dejas, Él te desechará para siempre. ¿Se fijan que siempre dentro de una palabra de bendición o de bondad de Dios también hay una dura advertencia de severidad? ¿Sí lo alcanzan a notar? Y esto es en toda la palabra, mi hermano. Podríamos abrir cualquier versículo de la palabra de Dios que sea en relación a la bondad que Dios quiere derramar sobre sus hijos, sobre el mundo entero. También hay palabras de advertencia, duras palabras de advertencia. En Isaías capítulo 1, versículo 28, Dios dice: pero los rebeldes y pecadores aún serán quebrantados, y los que dejan a Jehová serán consumidos. Los que dejan a Dios, Dios los va a consumir, mi hermano. Es una advertencia real. Y es algo que Dios dejó plasmado en su palabra porque quiere que nosotros lo sepamos. Las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros, ¿verdad que sí? Las ocultas a Dios. Pero las que Él ha dejado plasmadas en su palabra son para nosotros, dice la Escritura, y para nuestros hijos, a fin de que andemos adecuadamente por el camino que Dios nos está trazando. Pero toda la Escritura nos revela al Dios de bondad y de severidad, con la finalidad, mi hermano, de que no quitemos la mirada de lo que Dios está demandando de nosotros. Por eso Pablo también le escribió a los Corintios: el que piensa estar firme, mire que no caiga. Porque hay advertencias en la palabra del Señor que nos hacen ver que Dios es severo con aquellos que lo abandonan, con aquellos que quitan la mirada de todas las cosas grandes y maravillosas que Dios ha hecho en tu vida. Hay un peligro tremendo en separar la bondad de Dios de su severidad. Hay un peligro latente cuando no aprendemos a conocer a Dios de la manera adecuada. Cometemos el gravísimo error de caer en una profunda incredulidad. Dile al que tienes a un lado: no seas incrédulo. No seas incrédulo. Es decir, conoce a Dios de manera completa. Es fácil caer en incredulidad cuando no conocemos a Dios en su manera completa. Cuando solamente tomamos fragmentos de la palabra que nos gustan, que nos bendicen, pero dejamos de lado las advertencias que nos invitan a la santidad, que nos invitan al esfuerzo, al trabajo, por apartarnos de todas aquellas cosas que Dios rechaza, por las cuales dice la Escritura que viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Aquel tipo de pensamiento que produce una ignorancia en cuanto a las cosas de Dios, a las cosas que Dios va a hacer, la forma en la que Dios va a actuar. Y en ocasiones, mis hermanos, al ignorar todas estas cosas, entramos en circunstancias o en errores
que son demasiado tardes para poder hacer algo, porque no conocimos o no quisimos creerle adecuadamente a Dios. No creemos que si nos olvidamos de su bondad, en algún momento Dios actuará con severidad. ¿Cuántos se han olvidado en algún momento de la bondad de Dios? No os hagáis. Nos hemos olvidado de la bondad de Dios. Inmediatamente cuando comenzamos a renegar por algo que no tenemos, nos olvidamos de la bondad de Dios. Cuando nos comenzamos a jactar de algo que sí tenemos, nos estamos olvidando de la bondad de Dios. De que por Él, de Él y para Él son todas las cosas. Todas las cosas son de Él, por Él y para Él. Es lo que advirtió el apóstol Pablo cuando escribió ahí en Romanos 11:20. Bien, dice, está hablando a los gentiles, bien, por su incredulidad fueron desgajadas, hablando del pueblo de Israel o de los judíos. Pero tú por la fe estás de pie. No te ensoberbezcas, sino que dice, teme. Qué impresionante que la fe o que el entendimiento adecuado de la fe tenga que producir temor en nosotros. Ese temor reverente que nos lleva a obedecer a Dios, a honrarlo, a buscarlo, a hacer las cosas que le agradan. Eso es lo que tiene que producir la fe en tu vida, mi hermano. La fe no es aquella que tú lo declaras, lo decretas, lo estableces, lo amarras y no sé cuánta cosa más. Eso no es fe. Dice no, sino fe verdadera es aquella que produce temor de Dios en la vida del hombre. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. ¿Es claro el apóstol Pablo o no? Es claro. O en otras palabras, no pierdas de vista, mi hermano, que es su bondad, la bondad de Dios la que te puso en una posición privilegiada. ¿Cuántos son hijos de Dios? Es la bondad de Dios la que te puso en una posición privilegiada. No te olvides. No te olvides. Pero tampoco te olvides que si Dios fue severo con aquellos que eligió, de modo que trató con ellos, también tratará contigo si actúas de la misma manera que ellos y terminas por menospreciar su bondad. La falta de observancia en la bondad y en la severidad de Dios produce una fe sin temor de Dios. Aquella fe que meramente es intelectual y emocional, que termina pensando que por creer en algo lo va a obtener. Ese no es el tipo de fe que Dios quiere. No, es que yo tengo fe en que Dios me lo va a cumplir. Es que yo tengo fe en que Dios me va a dar esto. Yo tengo fe en que Dios me va a sanar. Ese no es el tipo de fe que Dios quiere, mi hermano. Y no es el tipo de fe que se produce por estar observando la bondad y la severidad de Dios. Porque la fe que se produce por observar a Dios en estas dos facetas del carácter de Dios es una fe que nos lleva al temor reverente, a la obediencia. La verdadera fe es la que espera en lo que Dios ya habló y no en lo que yo deseo que suceda. ¿Qué es la fe? Hasta hay una canción como de 20 minutos acerca de esto. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y todos sabemos esta definición, ¿verdad que sí? Hasta la cantamos. Estás en el baño, es pues la fe, y estás cante y cante, y no te das cuenta que la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve está ligado totalmente a la palabra de Dios. Es decir, que lo que esperamos con certeza son las promesas de Dios. Que lo que no vemos, pero tenemos convicción de ello, es lo que Dios ya nos ha dicho. Dios nos dijo que Él creó el mundo, ¿sí o no? Y tenemos la convicción de eso. No lo vemos, pero lo tenemos, ¿verdad que sí? ¿Por qué? Porque Dios ya lo dijo, así de simple. Tenemos la certeza de que esperamos una redención. ¿Por qué? Porque Dios ya lo prometió. Dice la Escritura que si creemos en el Señor Jesucristo seremos salvos nosotros y nuestra casa, ¿verdad que sí es una promesa? Si es que damos un buen testimonio o si es que tenemos una fe adecuada. Y tenemos certeza en eso. ¿Por qué? Porque Dios lo prometió. Pero yo no puedo tener fe en algo que Dios no dijo.
Yo no puedo tener fe en algo que simplemente salió del deseo de mi corazón y que no tiene nada que ver con las promesas de Dios. Porque ese tipo de fe, mi hermano, jamás te va a llevar a la obediencia. Ese tipo de fe te lleva a buscar tus propios deseos. Y cuando Dios te pide que renuncies a algo, no lo vas a hacer, porque tu fe está en lo que tú quieres, no en el temor de Dios. En Romanos capítulo 2, en el versículo 1 le habla a los judíos, el apóstol Pablo, y le dice: por lo cual eres inexcusable. ¿Qué significa inexcusable, hermano? No tienes excusa, no tienes pretextos. O en idioma mexicano, no inventes. No inventes, o sea. Oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otros, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú sí escaparás del juicio de Dios. Señor, derrama tu ira como los Boanerges, ¿no? Desciendo del fuego del cielo y los consuma. ¿Y tú? ¿Te va a consumir también a ti? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pregunta, ¿qué es lo que nos guía al arrepentimiento? Lo acabamos de leer, ¿no? ¿Qué es lo que nos guía al arrepentimiento? La benignidad de Dios, su bondad. Deja de estarles predicando a la gente que se va al infierno. Eso no las va a salvar. Es la benignidad de Dios la que guía al arrepentimiento. Y todo aquel que ignora la bondad de Dios, entonces dice la Escritura que atesora ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, por la dureza de un corazón no arrepentido. Si bien Dios es grande en misericordia y lento para la ira, mi hermano, dice la Escritura, no pasará por inocente al que es culpable. La paciencia de Dios es grande. ¿Cuántos saben esto? Yo le doy gracias a Dios todos los días por la paciencia que me tiene. Me tiene mucha paciencia, no se apresura a destruir, da oportunidad al arrepentimiento y antes de mostrar su severidad, ya te mostró su benignidad en muchas ocasiones. Yo recuerdo cuando en ocasiones me sentía que Dios no me iba a ayudar en algo porque le había fallado. ¿Qué creen? Me ayudaba. Dije, ya Dios no me va a echar la mano en mi trabajo porque pues he sido desobediente. Y Dios me mostraba su benignidad y su bondad. ¿Y saben qué producía eso? Me llevaba al arrepentimiento. Me llevaba a doblar mi corazón más delante de Dios y a estar atentos para no tentar a Dios y no seguir haciendo las mismas cosas. Porque inmediatamente, carnalmente te entra el pensamiento, pues si hago las cosas malas y me va bien. Porque entre más abunda el pecado, la gracia sobreabunda, ¿verdad que sí? Pero aquí dice el apóstol Pablo, entonces pecaremos para que sobreabunde la gracia. En ninguna manera, porque también entendemos que Dios es severo para con todos aquellos que lo abandonan. Él da oportunidad de arrepentimiento, es bueno para con todos los que le buscan, es amplio en perdonar, pero sin duda alguna, mi hermano, llegará el momento de dar cuentas si no nos arrepentimos, si no cambiamos de actitud, si no cambiamos de pensamiento. Dios te muestra su bondad para que cambies. Él te muestra su benignidad para que tú te vuelvas de ese tipo de pensamiento y te apliques a lo que dice la Biblia, a lo que dice la palabra de Dios. Pero sin duda alguna, con todo y esa paciencia y esa benignidad, llegará el momento de dar cuentas. ¿Cuántos saben que en la Biblia hay un libro que se llama Nahum? ¿Sí saben? Ok, está chiquito. Nahum es una profecía, mi hermano. Es un profeta que lanzó una profecía de destrucción hacia una ciudad llamada Nínive.
¿Cuántos han escuchado hablar de Nínive? Bueno, esta ciudad se conoce más por el profeta Jonás, ¿verdad que sí? ¿Qué pasó en tiempos del profeta Jonás? Bueno, Dios tuvo paciencia, Dios les mostró su bondad al pueblo de Nínive o a la ciudad de Nínive y los guió al arrepentimiento, y toda la ciudad se arrepintió y Dios perdonó a esa ciudad. Pero no se preocuparon por transmitir a sus hijos esa misma bondad que Dios había mostrado para con ellos, ni la severidad del juicio de Dios si no se arrepentían. No lo transmitieron. ¿Y qué pasó? Casi 100 años después de que el profeta Jonás advirtiera de esta destrucción, Dios envió al profeta Nahum a advertirles que definitivamente Dios destruiría esa ciudad a causa de su incredulidad, porque no le creyeron a Dios. No creyeron que Dios en algún momento iba a traer juicio sobre ellos. Habían visto su bondad y se jactaron de la bondad de Dios. Y veían quizá cómo otros pueblos eran destruidos, pero Dios los acababa de perdonar. No los iba a destruir. Y comenzaron a ensoberbecerse. Y terminó por ser destruida. Abre tu Biblia ahí en Nahum, capítulo 1. Vamos a leer del versículo 2 en adelante. Son las palabras que Dios envió a través del profeta Nahum. Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Él amenaza al mar y lo hace secar, y agosta todos los ríos. Basán fue destruido, y Carmelo y la flor del Líbano fue destruida. Los montes tiemblan delante de él, y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia, y el mundo y todos los que en él habitan. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego, y por él se hienden las peñas. Jehová es bueno, fortalece en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Mas con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios, y tinieblas perseguirán a sus enemigos. Qué tremenda descripción de Dios, ¿verdad? Usted puede sacar un estudio profundo de lo que es Dios en ese pasaje que acabamos de leer. Es la incredulidad, mi hermano, en cuanto a quién es Dios, la que provoca tanto dolor y sufrimiento. Si sufrimos es porque no le creemos a Dios. Si nos dolemos es porque no le creemos a Dios. Si vemos un mundo en tinieblas es porque es incrédulo ante quién es Dios. Israel fue desechado por su incredulidad. Una incredulidad que da paso a comportamientos errados, como la duda, la insatisfacción, la ingratitud, el menosprecio, la rebeldía. Todas estas cosas surgen de un corazón incrédulo, un corazón que no es capaz de ver la bondad y la severidad de Dios como una parte misma de un Dios santo, justo y perfecto. Cosas que si no tratamos con ellas, seguramente Dios tratará y juzgará. El típico no pasa nada. No pasa nada. Y dejas pasar los días y ese no pasa nada se convierte en dolor y sufrimiento que vas a arrastrar por muchos años. El juicio de Dios que visita de generación en generación la iniquidad de los padres sobre los hijos. ¿Cuántos han dicho no pasa nada? Sí pasa, ¿verdad que sí pasa? Y pasa mucho, mi hermano. Muchísimo pasa cuando no atendemos a la voz de Dios.
¿Quieren ver ejemplos de que sí pasa? Abre tu Biblia en 2 de Pedro capítulo 2. Vamos a ver si sí pasa o no pasa. Segunda de Pedro capítulo 2, vamos a leer del versículo 4 al versículo 6. Es como cuando los hijos le agarran la medida a los padres. Si vuelves a llegar tarde, no te dejo entrar. No pasa nada, siempre me dice lo mismo. Si vuelves a hacer esto, vas a ver. No pasa nada. Y piensan que Dios es de la misma manera. Dios no es así, mi hermano. Dios es severo. Dios es bueno. Él es fortaleza, dice la Escritura. En el día de la angustia conoce a los que en Él confían, pero una inundación impetuosa es a los que van en contra de Él. En 2 de Pedro capítulo 2, del versículo 4 al versículo 6, vemos claramente que sí pasa, mi hermano. Sí pasa, y dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. ¿Pasa o no pasa, mi hermano? ¿Tuvo paciencia Dios y bondad para con los hombres del mundo antiguo? 120 años, mi hermano. 120 años tuvo paciencia Dios con los hombres de la tierra, enviando a Noé a que predicara acerca del arrepentimiento. ¿Y qué decían ellos? No pasa nada. Y se jactaron de la bondad de Dios, menospreciaron las riquezas de su paciencia, de su benignidad y longanimidad. Ignoraron que su benignidad los estaba guiando al arrepentimiento, pero por su dureza y su corazón no arrepentido, por la incredulidad de su corazón, atesoraron ira para el día de la ira y del justo juicio, la revelación del justo juicio de Dios. Y pagó a cada uno conforme a sus obras. De modo que no pudieron entrar. Lo hizo con los ángeles, lo hizo con el mundo antiguo, lo hizo con Sodoma y Gomorra, con Satanás, y lo hará con todo aquel que menosprecie y tome en poco también la sangre del Cordero. Así lo dice Hebreos 10:26, porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Versículo 27, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo piensas que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Versículo 31, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Son cosas que están escritas, mi hermano, para nuestra advertencia. Son cosas de las cuales tenemos que conocer también de parte de Dios. Porque para eso las expuso en su palabra, para que las conociéramos. No para que las ignoráramos, sino porque Dios es un Dios celoso y quiere un pueblo también celoso de buenas obras, un pueblo que esté dispuesto a hacer su voluntad. En ocasiones al Hijo de Dios le toca palpar la severidad de Dios en la disciplina. ¿Cuántos son hijos de Dios? Como hijo de Dios, ¿cuántos quisieran ver la severidad de Dios si fuera necesario? Yo sí. Porque Dios al que ama, disciplina. Sabemos que la disciplina del Señor es con amor, a fin de que participemos de su santidad. El salmista dijo en el Salmo 119, versículo 71, bueno me es haber sido humillado. Bueno me es haber sido humillado. Pero el hombre natural, ¿qué piensa acerca de estas cosas? ¿Por qué me humillas, Señor?
¿Por qué permites que caiga en semejante condición? El salmista decía y entendía: bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. A veces es la única manera de aprender, mi hermano, a través de la severidad de Dios. Porque le jugamos al vivo a veces con Dios. No pasa nada. Y Dios es paciente, y Dios es tardo para la ira, y Dios es grande en misericordia. Y nos olvidamos del no pasará por inocente el que es culpable. Pero Dios nos dice que aun cuando no parezca de nuestro agrado, la severidad de Dios se torna en bendición cuando aprendemos a ver el amor de Dios en medio de esa severidad. Jeremías era conocido como el profeta llorón, ¿verdad que sí? ¿Por qué? Porque sufrió demasiado, mi hermano. Fue un hombre de los que más sufrió. Y si usted lee el libro de Jeremías, usted se va a agarrar en llanto de ver cómo el dolor de Dios lo transmite a través de la vida de Jeremías. Dios estaba dolido en su corazón. Y Jeremías estaba cansado también de ser tan pisoteado por los hombres. Y Jeremías dijo en el capítulo 10, versículo 24: castígame, oh Jehová, mas con juicio. Dice, no con furor, para que no me aniquiles. Estaba dispuesto a recibir la disciplina del Señor, pero al mismo tiempo le pedía que fuera con amor, porque si no lo aniquilaba, porque ya había visto Jeremías lo que Dios hacía con todos sus adversarios. Él mismo reconoció en Lamentaciones capítulo 3 versículo 22: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque yo sé, dijo Jeremías, de las perversidades que ha hecho el pueblo, cómo ha ofrecido sus hijos a Baal. Yo lo sé, dice Jeremías. Yo sé cómo se ha ido en pos de dioses ajenos. Por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Y esto lo dijo cuando Jeremías pasaba por la ciudad y veía las casas que se estaban quemando y los cuerpos tirados en el piso, porque había venido los enemigos y los habían llevado cautivos. Y por un momento entró en el pensamiento de Jeremías: ¿dónde está la bondad de Dios en medio de todo esto? La pudo ver en medio de la severidad, que Dios estaba siendo severo con su pueblo a fin de guiarlo a un arrepentimiento, a una disciplina que lo llevara a participar de una santidad, que se volvieran a Él. Y Jeremías estuvo por mucho tiempo hablando de estas cosas al pueblo. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en Él esperaré. Bueno es Jehová a los que en Él esperan, al alma que le busca. Y versículo 26 dice: bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. En silencio. Voltea con el que tienes a un lado y habla así: shh, shh. Espera en silencio la salvación de Dios, porque Dios es bueno para con los que le buscan. Y si es necesario que use de su severidad hacia con tu vida, que sea para hacerte participar de su santidad, y no porque tú lo has abandonado completamente. Es necesario, mis hermanos, conocer a este Dios, al Dios de bondad, pero también al Dios de severidad. Porque Dios es bueno, ¿verdad que sí? El salmista decía: porque para siempre es su misericordia, para siempre. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia, dice el Salmo 145 versículo 8. Y en el versículo 9 dice: bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias son sobre todas sus obras. Pero también necesitamos reconocer que dentro de esa bondad está siempre una dura advertencia para no apartarnos de esa bondad, para no jactarnos de esa bondad, para no menospreciar esa bondad. Dios es digno de recibir nuestra alabanza, mi hermano. Por lo tanto, jamás debemos de olvidarnos quién es Dios. Jamás te olvides quién es Dios. Dios no es un padre terrenal o un padre carnal. Dios no es como los hombres para que mienta, dice la Escritura.
Dijo y no hará. Nosotros así somos, ¿verdad? Si me vuelves a decir eso, te voy a tener que disciplinar. Y pasa una y otra vez y decimos y no hacemos. Dios no, Dios dijo, Él no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él dijo, Él lo hace. Nunca nos olvidemos de ese Dios. El apóstol Pablo le dijo a los Gálatas que Dios no puede ser burlado. No cometas el error de pensar que te puedes burlar de Dios, es lo que le estaba diciendo Pablo a los Gálatas. Todo lo que siembres vas a cosechar. No pienses que actuando en contra de Dios vas a recibir el favor y la bendición de Dios. Eso no es posible. Dios te muestra su bondad, pero tarde o temprano vas a tener que dar cuentas. Eso es lo que dice la palabra, ¿no? Y eso es conocer a Dios, mi hermano, porque eso nos debe de mantener en un temor reverente, para no desviarnos, para no tomar en poco los mandamientos de Dios. Nunca nos debemos de olvidar de quién es Dios, debemos apegarnos a su palabra a fin de conocerle, pero de la manera correcta. Este es el meollo del asunto, mi hermano, que a veces no queremos conocer a Dios de la manera correcta. Y se nos hace tan severo que preferimos desecharlos en lugar de que esa severidad nos lleve a un temor cada vez más reverente, a una fe que nos lleve a buscar más a Dios, a obedecerle. Nunca nos olvidemos de sus bondades, pero tampoco nos olvidemos de sus advertencias. Demos gracias a Dios por su paciencia, pero también aceptemos la disciplina cuando sea necesaria, porque ese es el Dios de la Biblia. El Dios que comenzó la buena obra en nosotros y prometió perfeccionarla hasta el día en el que Jesucristo venga. Y necesitamos conocer a este Dios. Yo les hice una pregunta al principio. ¿Cuántos quieren conocer a Dios? A través de su palabra lo conocemos, y todas esas cosas que hemos hablado son parte del conocimiento de Dios. Y muchas otras cosas terribles que están plasmadas en la palabra de Dios, que los ignorantes y los que no tienen el Espíritu de Dios las usan como pretexto para alejarse más de Dios. Pero los que lo conocemos podemos ver la santidad, la bondad, la benignidad de Dios a través de todos sus hechos. Necesitamos conocer más a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ponte de pie, mi hermano. Ponte de pie, hermana. Indudablemente Dios ha sido bueno y nos ha mostrado más su bondad que su severidad. Pero una no descalifica a la otra. Dice el Salmo capítulo 40 en el versículo 5: Has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas. ¿Cuántos creen que es así también en su vida? Dios ha aumentado sus maravillas sobre ti. Y tus pensamientos para con nosotros, dice, no es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. O sea, las bondades de Dios sobrepasan por mucho las veces en las cuales Dios ha tenido que ser severo con nosotros. Eso es un hecho. Pero no nos jactemos porque Dios ha sido bueno. Temamos. Ellos por la incredulidad fueron desgajados, pero tú por la fe estás de pie. No te ensoberbezcas, más bien teme. Más bien dale gracias a Dios, más bien honra a Dios, obedece a Dios, porque es por su bondad que estamos de pie. Si nos ensoberbecemos, entonces tendremos que conocer al Dios de la severidad. Esa severidad que nos va a tumbar, tal cual cayó Saulo a comer el polvo hasta que reconoció que no podía luchar en contra de Dios, que tenía que luchar al lado de Él, que tenía que vivir una vida de obediencia, una obediencia real, por medio de un conocimiento real y correcto de Dios, que nos
Marca la palabra, porque la palabra es la única que nos puede dar a conocer a este Dios. Por más terribles que sean las cosas que podamos ver en su palabra, pero ese es el Dios de la Biblia, un Dios santo, justo y perfecto, lento para la ira y grande en misericordia, pero que de ninguna manera va a pasar por inocente al que es culpable. Eso jamás va a pasar. Cierra tus ojos, mi hermano y mi hermana. ¿Cuánto nos hace falta conocer a Dios? Y dentro de ese conocimiento, no ser incrédulos. No ser incrédulos a todo lo que Dios nos revela a través de su palabra. Necesitamos conocer correctamente a Dios, porque en verdad tenemos un Dios bueno. Ninguno otro hay bueno en el universo, en la existencia, sino solo Dios. Pero ese Dios bueno es el mismo que por su bondad nos advierte que apartados de Él nada podemos hacer. Gracias, Señor mío y Dios mío. Gracias por tu palabra, porque es preciosa, Señor, dura, pero hermosa, Señor. Tu palabra es como esa espada aguda de dos filos, y sentimos cómo penetra nuestro corazón hasta lo más profundo de él. Pero es con la intención de sacar a la luz lo que verdaderamente hay en nuestro interior. Si hemos de obedecer a Dios o no. Su palabra nos demanda que nos volvamos a Él. Acércate a Dios en tanto que está cercano, dice la Escritura. Deja tus caminos, deja tus pensamientos, voltea a ver a Dios y Él va a ser bueno contigo. Tendrá misericordia porque es amplio en perdonar. Sus pensamientos no son los nuestros. Él no piensa de la manera en la que nosotros pensamos. Su carácter, su presencia, su voluntad, su santidad es mucho más alta de la que nosotros llegamos a imaginar en algún momento. Pero su palabra no vuelve vacía. Así como la lluvia hace germinar aquella semilla que se siembra sobre la tierra, así también su palabra no regresará vacía. Va a ir y va a cumplir el propósito por el cual fue enviada. Señor, para eso estamos aquí, para que tu palabra cumpla el propósito en nosotros. No permitas que de nuestro corazón salga vaciedad. No queremos ser de aquellos que por seguir vanidades ilusorias abandonan tu misericordia. No queremos ser de aquellos que siguen más su propio pensamiento que tu palabra. Sujetamos en este momento nuestro corazón a tu palabra, nuestros pensamientos a tu palabra, y muéstranos tu bondad, Señor, una vez más, y ayúdanos a que esa bondad nos dirija por el camino adecuado de rectitud que tú nos has marcado. Gracias, Padre, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Recibe toda la gloria, Señor. Ayúdanos a serte fieles.
Queremos conocerte más, porque esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, que nos manifiesta a quien tú eres, a quien tú enviaste. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Que esta palabra produzca fruto en nuestro corazón. Que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra. Aquellos que están fundamentados sobre la roca. Y la roca eres tú, amado Jesús. Gracias, Padre. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús, nosotros te reconocemos y rendimos nuestro corazón a ti. Gracias, Padre. Amén. Dar un aplauso al Señor, mi hermano. Mi hermano, mi hermana, entre más conocemos de Dios, de su palabra, más responsables nos hacemos. ¿Cuántos saben esto? Entre más escudriñamos su palabra, más responsables somos de ponerla por obra, de vivirla, de pedirle a Dios que nos ayude a poner por obra lo que nos ha enseñado. Amén. Entonces, que vayamos y pongamos por obra lo que aprendimos el día de hoy. ¿Sale? Que Dios les bendiga, mis hermanos, que tengan bonita tarde. El Señor los use grandemente donde quiera que estén, y que el Señor guarde su camino siempre, y que siga añadiendo de su gracia y de su sabiduría para hacer su perfecta voluntad. Amén. Que Dios les bendiga y nos vemos pronto, primeramente Dios. Muchas gracias.